recibiendo a Agustín Echevarne. Hola Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, Bienvenido. ¿cómo están Eh, ustedes? Bien, bien, muy bien, contentos, con la mejor actitud de recibirte. Y estamos justamente componentes de las dos listas, la lista oficialista y la lista opositora. Mira vos, tu presencia nos ha unido en este Zoom, o sea que ya es algo interesante, es algo Bueno, muy qué bueno. importante. No voy a hablar demasiado de vos porque todos te conocemos, te sabemos una persona con una enorme actitud y enorme compromiso con las instituciones de la República. Así es que vamos a, como dije, te damos la bienvenida y vamos a aprovechar, si a vos te parece bien, que tenemos algunas preguntas y que yo no te las pude pasar, Agustín, para que vos las desarrollaras y en fin, pero Adelante. No, tanto... todo en pos de la naturalidad fue eso también. Ahí Realmente, está. Agustín, ante todo te agradezco muchísimo esta oportunidad y espero que todos los presentes también lo tomen así como un espacio de volver a tener cerca nuestro una de las personas que impulsó que de pronto de una u otra manera estemos todos acá ahora reunidos. No sé, también está Patricia Sosa, no sé Hola, si también te querés presentar. Y la sí, idea era hacerte unas preguntas que ya tenemos más o menos cocinadas para que también haya espacio de si alguna otra persona quiere incluir alguna más. ¿Te parece bien, Dale, Agustín? me parece excelente. Avancemos, dale, fenómeno. ¿qué tal? Buenas tardes, Agustín. Soy Patricia Sosa, Hola, Patricia. acá integrante de Republicanos Unidos, en este caso PBA, pero bueno, es todo para mí, yo considero que es un movimiento en el que no debemos etiquetarnos si somos de PBA, somos de acá, somos allá, somos Republicanos Unidos, ¿no? Un movimiento liberal, un partido liberal. Bueno, eh, si querés te pregunto lo que hemos tratado de armar, eh, porque queremos saber, tenemos mucha incógnita a veces de, al tenerte acá, bueno, aprovecharte al máximo los minutos que tenemos, ¿no? Bueno, y otra vez agradecerte que hayas hecho la deferencia y el tiempo para estar acá con Republicanos Unidos. Un gran Un saludo. placer, un gustazo, Bueno, gracias. bueno, gracias, muchísimas gracias. Bueno, te Adelante, pregunto, adelante con las preguntas, por favor, y una sí, vez que terminado la pregunta, silenciamos los micrófonos, sí, por favor. sí. Te pregunto, Agustín, ¿cuál fue la idea original que dio impulso a la generación del movimiento en Bueno, 2020, ¿no? Que luego nosotros, dio lugar a Republicanos Unidos. nosotros teníamos la idea de lograr un partido liberal y que la forma que creíamos que podíamos unir a todos los liberales podía ser haciendo un partido que realmente fuera democrático. Y eso requería dos cosas. Una, que se elige de abajo para arriba, así que todos los integrantes de las listas fueran elegidos de abajo hacia arriba. Y la segunda, que sea abierto a todo el mundo. Entonces, con un partido abierto, decíamos, era probable, esperábamos, que se sumaran todos los liberales, pero no lo logramos, ¿no? Eso fue una realidad. Y creo que sigue siendo, que estando pendiente esa idea de hacer un partido democrático que se elija de abajo hacia arriba. Pero el otro objetivo fundamental es que en el 2021 teníamos que ir por afuera de Cambiemos. O sea, no mezclarnos con Cambiemos porque creíamos que eso era un error estratégico, porque consideramos que probablemente el liberalismo era mucho más grande de lo que creíamos, pero estaba diseminado en muchos partidos diferentes. Entonces, si lográbamos meter a todos los liberales juntos por afuera, podíamos llegar a tener éxito en un partido democrático institucional. Lo que pasó, todos lo sabemos, fue diferente, fue cooptado en su momento por López Murphy, le cambió la onda, digamos, no cumplió lo pactado, se eligió de arriba para abajo y para colmo por afuera, pues fue por adentro de Cambiemos arreglando con la reta, o sea que todo mal. Y paralelamente surgió Milei, y Milei tuvo tanto éxito que ya le sacó un poco la necesidad de tratar de juntar el liberalismo, lo consiguió él solo de una manera menos institucional, pero con una pimienta y una capacidad de comunicación tremenda, a una manera un poco más caudillesca, si quieren, de lo que a mí me gustaba, que era más institucional, pero logró un éxito tremendo. Y este año
termina realmente con una muy buena nota como gestión, porque logra sacar a la Argentina de la hiperinflación, para mí son dos temas, logra la estabilización de la economía, salir de la hiperinflación, sanear el Banco Central y sanear el tema del Tesoro, bajar el riesgo país de 2.700 a 700, bajar la inflación de 211% a 119% y yendo para el año que viene a 25%, creemos nosotros, y la economía que ya empieza a crecer y que el año que viene puede crecer al 5% anual. Y yo creo que empieza un proceso de transformación tan grande que la Argentina va a poder crecer al 5% anual en los próximos 30 años. Esa es mi expectativa de la transformación tremenda que está haciendo Javier. Entonces, en ese sentido, creo que le va a faltar la parte institucional, que no la veo a nivel de lo que es el partido, que lamentablemente no están haciendo lo que a mí me gustaría, ¿no? Pero bueno, los ideales no siempre es lo que funciona, y funcionó esta otra cosa distinta. Yo sigo creyendo que Argentina va a tener en algún momento que llegar a un liberalismo más maduro, un liberalismo más democrático, y van a ser distintas etapas, ¿no? Creo que en esta primera etapa está clarísimo que el liderazgo es de Javier Milei, que va a durar estos 4 años y posiblemente sea reelegido y gane otros 4 años adicionales. Creo que no hay que dividir tampoco el voto en la provincia de Buenos Aires porque hay que sacarlo a Kicillof. O sea que lo que hagan, creo que tienen que de algún modo hacer un acuerdo con la Libertad Avanza. Yo no le sacaría ni un voto a la Libertad Avanza si no hacen un acuerdo en este momento. O sea, las cosas van cambiando, ¿no? Les digo francamente lo que pienso, ¿no? Yo soy transparente y digo lo que pienso tal cual. Creo que el objetivo más grande que tenemos ahí es que la provincia de Buenos Aires, que es un 38% del padrón, no puede seguir siendo gobernada por el peronismo. Eso creo que tiene que ser un objetivo de todos nosotros y tiene que ser clarísimo, ¿no? Entonces, más allá de que está buenísimo estar organizados y demás, creo que hay que pensarlo como una línea interna de algo más grande y que eso sea lo que termine sacando al peronismo. Así que ese sería un resumen de cómo veo el tema político. Gracias, Bárbaro. Agustín. Gracias. Gracias, Agustín. ¿Otra pregunta que puedas hacer, Marina? Sí, yo también, ¿no? Y entiendo que te referís sobre todo a Capital Federal. Nosotros en Provincia de Buenos Aires, en el 2021, Republicanos Unidos, Provincia de Buenos Aires, fue dentro de lo que era Avanza la Libertad. Comprendo que luego quedó, luego de el año pasado, en la alianza dentro de Juntos por el Cambio. Que sin embargo, para ponerte en tema y en contexto solamente, ¿no? Lo que es en provincia de Buenos Aires había solamente dos posibilidades, era ir dentro de Juntos por el Cambio o nada. Yo creo que existían más posibilidades. Bueno, hoy la vemos y tenemos un presidente liberal y coincido completamente. Pero mi pregunta viene referida a las personas que nos inspiraban, ¿no? Así como vos, Agustín, Espotorno y demás, ¿no? ¿Por qué se alejaron después del 2020 de Provincia de Buenos Aires, ¿no? Nosotros somos de Republicanos Unidos, Provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó ahí? Porque nosotros fuimos los provincianos que nos fuimos en la Libertad Avanza. Bueno, Perdón, Avanza en la Libertad en el 2021. O sí. sea, mantuvimos independencia. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos en Capital Federal, por un lado, pero además porque yo me dedico a la Fundación Libertad y Progreso y pedí una licencia a la Fundación porque la Fundación es independiente, es decir, yo quiero trabajar para hacer un partido político porque creo que está mal hecho y quería que trabajar en eso. Entonces dije, bueno, quiero un año para armar este partido. Y me dediqué enormemente en 2020, laburé como loco, hasta que conseguimos 20.000 afiliados en todo el país. Después les pedí un permiso para seguir otros 3 meses más porque no nos alcanzaba el tiempo. Y en esos 3 meses vino el acuerdo con López Murphy. Yo voté en contra del acuerdo con López Murphy porque no me gustaba que nos obligaba a estar con Yamil Santoro. Entonces voté en contra de ese acuerdo, pero en la mesa chica que teníamos votaron a favor y la mayor parte de la gente del partido estaba a favor de ir al acuerdo con López Murphy.
porque no llegábamos a tener la cantidad de afiliados necesarios para poder presentarnos en 2021. Yo digo, bueno, nos presentaremos más adelante sin Ricardo. Y no por Ricardo, sino porque, o sea, yo trabajé 20 años gratis para Ricardo, o sea que lo quiero y demás, pero creía que era necesario hacer una cosa institucional. Y Yamil Santoro no iba a hacer una cosa institucional, y además dejaba arriba una puerta, que fue lo que finalmente pasó, que en lugar de que decidan los afiliados, había como 3 partidos que se unían, y entonces había una mesa de los 3 partidos, Recrear, Mejorar y Unidos. Y entonces en esa mesa Ricardo se juntaba con Yamil Santoro y nos ganaba. Por más que ellos no tenían afiliados, nos terminaban ganando. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y bueno, yo ahí me corrí porque no quise ser un estorbo, pero al mismo tiempo no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. No estaba de acuerdo con ir con Larreta, no estaba de acuerdo que se elija de arriba para abajo, no estaba de acuerdo con que lo pongan a García Moritán, que ni siquiera había sido parte del partido, ni fue votado por nadie, fue elegido a dedo de arriba para abajo. Nada de eso yo estuve de acuerdo y por eso es que me corrí. Gracias, Agustín. ¿Alguna otra pregunta que esté en ese detalle que habían preparado ustedes, chicas, Patricia y Marina? Sí, eh, eh, otra pregunta, justamente a colación de todo esto, ¿no? Eh, Según las estadísticas que hemos estado haciendo, eh, casi el grueso de las afiliaciones de RU son entre el 2020 y el 2021. Luego de eso, solamente el 10% se ha afiliado. ¿Usted qué cree particularmente de los partidos políticos que no crecen en cuanto a afiliaciones? Bueno, yo creo que la política es como un palo enjabonado. Si no subís, bajás. Entonces, y cuando aparece alguien como Javier Milei, que tiene una potencia fenomenal, bueno, es lógico que bajes. La política es un juego de suma cero. Él crece, los otros se achican. Entonces ahí tenés un problema serio, como un partido nuevo que pretendía hacer lo que logró Javier de otra manera. Entonces ahí, obviamente, es algo que es complejo. Yo creo que si estuviera en la provincia de Buenos Aires trabajando en el Partido de Republicanos Unidos, trataría de acercarme y hacer un acuerdo con la Libertad Avanza. Y trataría de decir, bueno, si yo pudiera decidir, diría, bueno, sean cuales sean los puestos que se consiguen en ese acuerdo, esos puestos que se consiguen debieran ser elegidos por los afiliados. Esa es mi idea. Si, por ejemplo, yo negociaría, por ejemplo, puestos en una lista o lo que fuere, en cada ciudad, en cada lugar, pero los nuestros debieran ser elegidos de abajo para arriba para mantener el espíritu de lo que quisimos hacer en Unidos originalmente. Esa sería mi postura, pero yo no puedo exigir nada, ¿no? Simplemente doy una opinión. Muchas gracias. Y Gracias, otra Agustín. cosa que le quiero preguntar, por eso mismo que usted dice, ¿usted cree que los partidos políticos, si no continúan renovando la sangre, digamos, trayendo nuevos afiliados a sus filas, justamente, mueren, se estancan? Bueno, históricamente eso ha pasado mucho. Eso ha pasado en muchos lugares y también ha pasado que en algún caso resurgen porque tienen un joven o alguien que recupera las pilas y vuelve a la carga, ¿no? O sea, la tarea política es un esfuerzo gigantesco. Es decir, es un esfuerzo gigantesco que hay que hacerlo concentrándolo en el tiempo. Entonces decimos, por ejemplo, queremos hacer una elección y nos metemos las pilas y juntamos un grupo y buscamos. Y yo ahí lo que digo es, tenés que mirar la cantidad de afiliados semana a semana. Porque si estás pensando para entrar digamos, a una elección el año que viene, yo me pondría mirando en un cuadrito, lo que yo hacía era eso, meter cuántos afiliados tenemos semana a semana. Y eso tiene que darte una exponencial. Una exponencial es una curva que se va haciendo cada vez más acelerada. Cuando el momento se te empieza a hacer normal, es decir, que se desacelera, en términos matemáticos es la segunda derivada negativa, pero se desacelera y se hace normal, significa que te estás estancando. Si cuando te estás estancando tenés pocos afiliados, y bueno, ahí
hay dos alternativas. O decís, bueno, no llegamos, o decís, me siento, reflexiono y veo cómo hago para que vuelva a ser un ascendente exponencial. Un partido estancado con muy pocos afiliados no tiene sentido. No tiene sentido porque a la larga es un esfuerzo gigantesco que estás haciendo y que no está teniendo éxito. Y además ahora va a ocurrir otra cosa adicional, que el presidente va a hacer una propuesta que va a cambiar la forma de hacer política, va a sacar la idea de que a los partidos chicos se les dé plata. Entonces, toda esa multiplicidad de partidos, que había como 800 partidos en Argentina, muchos eran porque hacían un negocio. Eso va a desaparecer, te va a tender a tener, me parece, menor cantidad de partidos. Y eso puede concentrar los esfuerzos y ahí el ideal sería que alguien empiece a poner un esquema democrático y decirle a los demás, júntense, lo hacemos democráticamente, fusionemos los padrones y elijamos de abajo para arriba. Ahora, yo soy escéptico porque lo hice durante 20 años y no lo conseguí. Gracias, Agustín, Agustín. perdón, voy a hacer un pequeño break a la rueda. Agustín, la última vez que vos estuviste con pensadores en un Zoom, nos contaste cómo era el presidente Javier Milei, y nos hablabas de que él no creía en los partidos políticos. Lo recuerdo como si te estuviera viendo, ¿no? Y lo tenemos grabado también. Y vos notás que ha habido un cambio en ese sentido para entrar en la parte institucional y confirmar una defensa por las instituciones, valga la redundancia. Bueno, yo creo que en los politólogos modernos van diciendo que los partidos son cosas del pasado. Yo no estoy de acuerdo, pero es lo que creen los Durán Barba y todo eso, no les dan mucha pelota al partido. Entonces organizan los partidos porque la marca la ley y los organizan de arriba para abajo. Y creo que los van a hacer del mismo modo. Van a elegir de arriba para abajo, van a hacer negociaciones y van a formar de esa manera las listas. Y va a ganar. O sea, yo creo que Javier Milei va a ganar con la Libertad Avanza el año que viene fuertemente. Para mí va a sacar mucho más votos de los que sacó el año pasado. Pero el año pasado en primera vuelta sacó 30%, y yo creo que ahora va a sacar mucho más que 30%. Entonces creo que eso le va a andar bien. Por eso creo que está bueno tratar de integrarse y tratar de hacerlo que sean lo más conversado posible, lo más abierto posible, pero sabiendo que, digamos, el as tiene póker de ases. Entonces, cuando el otro tiene póker de ases, tenés pocas chances de negociar nada. Entonces, simplemente habría que hacerlo con bastante humildad, tratando de mostrarlo desde los principios, lo importante que podría ser engrosar las filas del liberalismo, ¿no? Y siempre pensando en lo que es más grande, y lo que es más grande es la Argentina. O sea, todo lo que estamos haciendo es para mejorar a Argentina finalmente. Y tenemos un presidente que está haciendo cambios fenomenales y que requiere que lo apoyemos. O sea, yo creo que hay que apoyar al presidente. Yo no estoy de acuerdo con los que critican todo. Sí, critico algunas cosas que estoy en desacuerdo, pero lo que estoy de acuerdo lo muestro. Y entonces me critican de los dos lados. Me critican porque los que quieren una pleitesía total y estar de acuerdo absolutamente con todo, si yo no estoy de acuerdo con lo del hijo, lo digo, y si no estoy de acuerdo con lo de ficha limpia, lo digo también. Y después me critican del lado de Javier y del otro lado me critican y me dicen que yo soy un chupamedias. Y bueno, cada uno podrá estar de acuerdo con decir lo que quiera. Yo digo lo que pienso y trato de aportar argumentos, datos, y sí creo que estamos en un momento donde hay que apoyar al gobierno. Gracias, Agustín. Sí, por favor, Gracias. hay alguien que quiera formular una pregunta acotada, sin demasiado tiempo en el preámbulo de la pregunta y se limita a lo concreto. Les voy a agradecer en lo personal, por favor. Adelante. Es verdad. Lo mío es cortito de formular, ¿no? Porque ya diste el pie con respecto a los armados, de que de pronto se cree o no se cree en los partidos políticos. ¿Vos qué considerás que es lo que falla en estos armados? Cuando la base son personas que en realidad experiencia política no tienen, porque la mayoría de nosotros cuando nos hemos anotado no habíamos leído la ley de partidos políticos, por ejemplo.
Y nos Sí. desayunamos con que de pronto hay reglamentos, cartas orgánicas, que son las reglas de cómo manejarnos. En estos momentos, si bien los partidos políticos per se están desintegrando, pero para tener una democracia necesitas reglas claras. ¿Vos cuál pensás que es la base de lo que falla? Porque no quisiera que el del próxima vez dejemos de tener un presidente liberal. Quiero que continuemos durante muchos años con un presidente Sí. liberal en Argentina. Yo creo que lo que falla son los egos, básicamente. O sea, la naturaleza humana. Entonces, la política, al ser un juego de suma cero, es muy diferente a lo que es las empresas o el mercado. En el mercado es un juego de suma positiva. Entonces podemos hacer acuerdos donde ganamos las dos partes. En cambio, en política, lo que gana uno lo pierde el otro. Y eso hace que la política sea muy fea. Y eso es así desde toda la historia, desde los persas, los griegos, los romanos. Entonces es una historia de traiciones, es una historia muy fea. Toda la política es una historia muy fea, pero en el mundo entero, ¿eh? No es un problema solo de Argentina. Eso hay que entenderlo. Por eso yo creo que la política tiene que ser algo para dedicarse unos años, pero no todo el tiempo. La persona que se dedica su vida a la política y lamentablemente va a estar rodeado en un ámbito que tiende al mal, tiende a la corrupción, ¿no? Es la disputa por el poder. Y el poder es poder sobre los otros. Y la persona que desea tener mucho poder sobre los otros, bueno, es un problema, ¿no? O sea, uno puede desear tener poder para cambiar Argentina, por ejemplo. Javier Milei yo creo que es así, es un tipo que quería el poder, pero para cambiar Argentina. Eso era, y ni se mete en las cosas, en toda la cosa, le huye a todo lo que es la rosca política, no hizo nada de eso. Lo delega, lo detesta. Entonces, por eso me encanta como presidente, porque detesta todo eso que es el tener poder sobre otra persona. En cambio, se concentra en las cosas que quiere hacer, que es mejorar la economía, las libertades, devolverle las libertades a la gente. Entonces, creo que es un momento muy particular, maravilloso. Entonces, yo veo eso y creo que tenemos que ver de qué manera apoyarlo sin perder de vista que sí, que nosotros somos institucionalistas y nos gustaría que los partidos sean mucho mejor institucionales. Lo que pasa es que creo que no lo vamos a conseguir, francamente, en los próximos años. Entonces, creo que lo que hay que tratar de hacer es, bueno, aportar lo que se pueda en ese sentido, y tratar de mejorarlo. Si tenemos una línea, yo me consideraría en tener una especie de línea interna de algo más grande, y que en mi línea interna, si yo tuviera una, trataría de que fuera democrática. Ahora yo tuve un problema. Al hacerlo tan democrático, de alguna manera terminé perdiendo porque votaron ir hacia lo no democrático, que era ir con López Murphy y Yamil Santoro. Entonces, Gracias, Agustín. quedan Perdóname que dudas, te... ¿no? Claro, claro, claro que sí. Agustín, discúlpame que te haya interrumpido. Marcelo Sifo acaba de levantar la mano, le vamos a dar el micrófono para que formule su pregunta y lo hacemos rápido porque nos quedan 10 minutos con Agustín Echevarne. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un gusto, gracias por la invitación, querido Agustín de la Presilla y tu presencia, Agustín Echevarne, histórico bulldog de Recrear. Yo tendría algunas consideraciones sobre el hecho de cómo se fundó Recrear, pero no la voy a hacer porque no es el caso. Construyamos para adelante. La pregunta, te juro, Agustín Echevarne, que es sincera, profunda y sin ninguna chicana. Si estás tan feliz con el presidente, tenemos un presidente liberal libertario, que su hermana funda un partido con los recursos públicos, ¿por qué no te estarías afiliando a la Libertad Avanza? Y sí, y habiendo dicho hace 20 años que vengo fracasando, te interesa sostener, alentar y a que Republicanos Unidos sea el Partido Liberal y no la Libertad Avanza. No, yo no dije que no sea la Libertad Avanza, ¿eh? Yo lo que les digo es que traten de hacer una línea interna y que se fusionen. Yo lo único que le pedí a la Libertad Avanza es que, lo mismo de siempre, que hagan un partido que se elija de abajo para arriba. Y si se elige de abajo para arriba la Libertad Avanza, yo me afiliaría a la Libertad Avanza. Y lo puse públicamente en Twitter, ¿no? O sea, si logramos que hagan una interna que se elija de abajo para arriba, yo me afilio. Y si no, voy a seguir apoyando desde la fundación, porque yo no estoy buscando ser candidato a nada. Eh, Algunas personas me impulsan a eso,
no está en mí hacerlo. Si me lo pidiera alguien que realmente consideran que es necesario, me dicen por qué. O sea, si me lo pidiera Javier Milei o Karina o alguien, probablemente lo consideraría, pero no está mi interés. Mi interés está en ser útil. Y creo, vieron que el último premio Nobel lo ganó Acemoglu Robinson. En el último libro de Acemoglu Robinson, nos explican para que funcione bien una sociedad, vos requerís un Estado que funcione bien, pero también necesitas una sociedad civil que funcione bien, y que es el ancla, las cadenas del Leviatán, dicen ellos, ¿no? El Shackle Leviatán. Las cadenas las pone la sociedad civil, por la sociedad civil fuerte entonces le puede poner límites al que gobierna. Y el think tank es parte de la sociedad civil. Y tenemos pocos think tanks que funcionan bien en el liberalismo. Entonces yo creo que la tarea que estamos haciendo, en mi opinión, es muy importante. Y por eso le dedico mi vida. Si no, no la dedicaría a otra cosa. Y me encanta lo que hacemos. Aportamos un montón de ideas. Hemos sacado 5 libros con políticas públicas. Estamos sacando un 6.º libro para el año que viene, que va a ser ¿cuánto avanzó Javier Milei el primer año y qué cosas faltan para avanzar? Nos van a faltar un montón de cosas. Avanzamos en política fiscal y monetaria muchísimo. En desregulación avanzamos mucho, falta, pero avanzamos un montón. En reforma laboral avanzamos un poco, pero falta por lo menos la mitad. En apertura de la economía avanzamos algo, un golazo, lo del Mercosur con Europa, un golazo, pero falta mucho todavía. En seguridad está Patricia Bullrich, para mí eso le doy un aprobado. Defensa falta un montón. Salud y educación hay un pendiente atroz. Entonces queremos ayudar en lo que es salud y educación. Y estamos haciendo propuestas y estoy tratando de hacer una batalla cultural en lo que es la educación, porque no es solo con los políticos, sino con los padres de familia, con los que están, con los empresarios, que no ven la necesidad de la revolución educativa que es indispensable para la Argentina. Entonces me estoy concentrando en eso. Vamos a sacar varios libros este año y hacemos videos, y hacemos reuniones y demás, y tratamos de llevárselas a los gobiernos, a los gobernadores. Y bueno, es una tarea enorme, y hacer política no me alcanza el tiempo, esa es la verdad. Gracias, Agustín. ¿Alguien más que quiera formular algunas preguntas? 20:44 es la hora. Nos quedan 6 minutos con Agustín Echevarne. A propósito, Agustín, mientras alguno levanta la mano o levanta ahí en el sistema, en la parte inferior de la pantalla, este, convengamos que en gran medida, desde que se formó Recrear, yo estoy en de los primeros tiempos también, y te conozco desde 2002, ¿no? Este, Era la cuestión de ser servidores públicos, ¿no? Tener esa vocación por ir a servir desde la función pública. Y mucha gente no lo entendió así. No lo ha entendido así. La banda, la gran banda, se armó justamente en la función pública, ¿no? Así que yo entiendo que nosotros somos abanderados y sembradores en el desierto de los principios republicanos. Entonces, y lo tenemos que practicar, no podemos ir a la función pública y juntarnos así nomás, amontonarnos, porque corremos el riesgo que dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, falta mucho para que la libertad avance, me da la impresión a mí, es una opinión personal, pueda sacar a esa gente que tiene ahí adentro, que ya sabemos nombres, apellidos, todo, ¿no es cierto? Todos quiénes son, y que hasta el último de los casos en Paraguay, y que eso le hace mal a la política argentina. Tan mal le hace que le hace mal al liberalismo. Eh, Ahí está Gabriel Bechuk, que ha levantado la mano, le vamos a habilitar el micrófono, y si lo tiene habilitado, que directamente que formule la pregunta. Gracias. Ahí. Buenas tardes. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí, se Gabriel, escucha alto y claro. buenísimo, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo lo que quería preguntar en sí, ¿cómo se podría gestionar de hacer trabajo estable en el sentido de crear fuente de trabajo? Esa es la pregunta que yo quería hacer. Bueno, Gracias. buenísimo. Yo creo que ahí hay un montón de cosas. Esa pregunta requeriría una hora mínimo para responderla, pero en unos segundos te podría decir lo siguiente. El, eh, lo primero que tenés que hacer es eliminar la inflación, que es lo que está haciendo el gobierno. Lo segundo que tenés que hacer es tener una economía competitiva. Eso requiere bajar impuestos y requiere abrir la economía
y lo que se hizo es anticipar la baja de impuestos para algunas grandes inversiones, que eso es el RIGI, para las inversiones de más de 200 millones de dólares. Entonces vas a tener seguramente en los próximos 3 años 33 proyectos mineros. Argentina tiene la misma cordillera que Chile, dividida por las altas cumbres divisorias de agua, son las mismas montañas. Ellos exportan 55.000 millones de dólares por año, nosotros exportábamos 3.500, este año vamos a aportar 4.200 millones de minerales. Ahí vas a tener 33 proyectos mineros y eso va a requerir trabajo, va a requerir hacer varias ciudades nuevas, 6, 10 o 20 ciudades nuevas. Eso es la madre de las industrias, pues necesitas construcción, caminos, edificios, escuelas, casas, ferrocarriles, construir la mina. Y después necesitas que la gente se mude a esos lugares y por lo tanto les tenés que pagar el doble o el triple y los sueldos promedios van a subir, porque va a ser un incremento de la demanda laboral en ese sector. Algo parecido va a pasar en lo que es energías renovables, en lo que es vaca muerta, en lo que es shale and gas, y shale oil y shale gas. Y también va a pasar si es que bajan los impuestos en el campo, y eso es esencial. Bajar las retenciones al campo sería una gran forma de fomentar ese sector, es decir, sacarle la pata encima, no fomentarlo, sino simplemente dejar de esquilmarlo, ¿no? O sea que para mí pasa por eliminar impuestos, desregular, abrir la economía y esperar el tiempo que eso madure. Estamos en un círculo virtuoso porque el superávit fiscal te va corrigiendo un montón de problemas. Baja el riesgo país, bajan las tasas de interés, eso también expande el crédito, y al expandir el crédito, por ejemplo, se expande la construcción, que es otro lugar donde puedes tener un aumento fuerte del empleo en Argentina. Es decir, que hay un montón de cosas paralelas que van a ir ocurriendo y que yo creo que va a pasar. A partir del año que viene, yo creo que la economía crece y va a empezar a crecer la demanda de empleo, pero va a llevar tiempo y va a ser desparejo. No va a ser en todos los sectores al mismo tiempo. Y por otro lado, va a haber sectores que van a desaparecer. Entonces va a ser Eh, duro. y una cosa, ¿considerás que el biodiesel puede ser otra de las alternativas aparte del petróleo? Bueno, yo nunca estuve muy a favor del biodiesel. Creo que sí, porque mucha gente lo ve y puede ser que sí. Yo nunca estuve muy a favor porque era quemar alimentos. Entonces, a mí lo que no me gustaba era subsidiar el biodiesel, porque quemar alimentos siempre me resultó ofensivo a la mente, ¿no? O sea, cuando se hizo todo eso a nivel mundial, lo empezó Estados Unidos, en ese momento el precio de la soja se multiplicó por 4. Entonces, y eso a mí me pareció criminal, porque del otro lado, en África, los alimentos eran más caros. Entonces, por un tema que hablaban del cambio climático y demás, y qué sé yo, murió gente en el medio. Nadie hizo el cálculo de cuánta gente murió, pero yo estoy seguro que murió gente. Entonces, yo lo que prefiero es la libertad, es no subsidiar a ningún sector y ir sacando, sí, todas las trabas que tienen los sectores. Ahí sí, sacar trabas, sacar regulaciones, sacar impuestos. Entiendo que no pueden sacar todo al mismo tiempo, porque tienen que mantener superávit fiscal, y eso los hace elegir, y al elegir, obviamente, puedes cometer errores, puedes cometer injusticias, seguramente se van a cometer errores y se van a cometer injusticias. Yo eliminaría todo el sistema de Tierra del Fuego, pero bueno, mientras tanto puedes ir bajando los aranceles y eso puede ser más general. Así que bueno, pues esa es una mini respuesta a una pregunta interesantísima que da para mucho tiempo. Muchas gracias, Agustín. Estamos sobre la hora que habíamos pactado, 20:50, y me voy a tomar la atribución, con la autorización implícita de todos los presentes, a pedirte un mensaje, Agustín, un mensaje que nos permita compatibilizar la situación interna que tenemos en Republicanos Unidos para elegir las nuevas autoridades. ¿Qué mensaje nos darías a nosotros? Porque acá hay representantes de la lista oficialista ir de la lista opositora. Y nos gustaría que vos, que sos una persona que formas parte de la fundación de este espacio, nos hagas un comentario o un mensaje, lo que a vos te parezca que a nosotros nos puede servir para construir un diálogo mucho más fructífero de lo que hemos tenido hasta ahora, hasta el momento. Porque después que cerremos contigo, yo les propongo a todos los que estamos presentes que no se vayan, que no corten y seguimos hablando. Bueno, mi primer mensaje sería que cunda la cordialidad, ¿no? O sea, que me parece que es importantísimo. Estamos todos en lo mismo, que queremos un país mejor. Creo que hay que tratar de lograr
tratar de ser útil más que ser importante. Entonces, si uno dice, ¿dónde puedo ser más útil? Entonces ahí es una manera de ir encontrando un lugar más adecuado para cada uno. Y yo creo en elegir los cargos por el boot. Pero bueno, entiendo que tal vez no es la forma más sencilla, eh, tienen que encontrar su manera, pero me parece que es muy importante no pelearse, ¿no? Y tratar de llevar acuerdos y conversar. Y a veces está bueno irse a algún lugar y conversar. Yo creo que son todas buenas personas. Lo conozco a Agustín hace un montón de tiempo, los conozco muchos los que están acá, también lo conozco al Vasco, hemos trabajado juntos, o sea, creo que son todas buena gente y ojalá se pongan de acuerdo y hagan algo en conjunto. Y por supuesto, lo más terrible es separarse y enojarse. Esas son cosas que son una lástima. Pero por supuesto, desde lejos, después yo no sé los detalles internos, no voy a opinar porque no tengo ni idea, ni quiero saber tampoco, y no me voy a meter de ninguna manera a opinar de un lado o del otro. Los principios básicos los conocen, ¿viste? Tratar de elegir de abajo para arriba, creo que hay que buscar después la sintonía en cada momento. Ahora me parece que está clarísimo que la sintonía es que hay que hacer algún tipo de acuerdo con la Libertad Avanza, ¿no? Entonces uno podría tratar de mantener a lo que es Republicanos Unidos, yo lo veo como una línea interna y ojalá pudieran incluso fusionarse con la Libertad Avanza. Yo creo en las fusiones. Creo en las fusiones de los partidos cuando tenemos los mismos principios, las mismas ideas. Entiendo que hay cosas que les parezcan despreciables, ¿no? O gentes que no les gusten. El drama que tiene la política es que atrae a las personas que quieren tener poder sobre los otros. Y ese tipo de personas se enferman, porque el poder enferma. Y yo he visto gente muy, muy, muy linda, muy buena gente cuando empezó la política hace 30 años, y los vi enfermarse literalmente, ¿no? Los vi enfermarse y morirse. Muchos de los que me traicionaron se murieron. Y jóvenes, ¿eh? Y es una realidad, se enferman porque van en contra de sus propios principios y eso te enferma. Entonces yo creo que hay que cuidarse, hay que tratar de ser lo más democráticos nada, no lo sé. Creo que para mí hay que vibrar en sintonía con el amor. Eso creo que sería mi mensaje final. Gracias, Agustín. Creo que yo de mi parte estoy satisfecho con este diálogo que hemos tenido y te agradecemos. Me tomo el atrevimiento de representar a todos los que estamos aquí y agradecerte. Agradecerte mucho tu tiempo, como dijo Marina en un momento, pero también la recomendación. Y es importante el diálogo, como bien decís. Así es que muchas gracias, Agustín. Yo les pido a todos que abran sus micrófonos. Muchas gracias a ustedes. Y Un le vamos gustazo a dar un enorme. aplauso, le vamos a dar un aplauso a Agustín, que nos ha acompañado y nos ha tirado un par de palabras tan agradables. Así que gracias, Agustín. No, Gracias. muchas Muchas gracias a gracias, ustedes. Agustín, Un gran abrazo. Muchas por tus gracias. palabras. Y mucha suerte. Gracias. Estamos en contacto. Gracias, Agustín. Bueno, a los que quedamos aquí en la transmisión, yo les pido que abran todo su micrófono, que digan lo